Hoy es jueves 6 de febrero de 2025. Nuestra jornada de inicio de actividades académicas del día es la emisión número 699 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Estamos a un evento, a un episodio de completar las 700 emisiones y a un número icónico de este trabajo conjunto destinado a traer verdad histórica en nuestro país, donde la academia y las componendas de los politiqueros han coadyuvado a desviarla con intereses nefastos y negativos para el país. Para el episodio, el último de los 600 y antesala del 700, hemos traído la reconstrucción de un hecho ocurrido en la vereda del Castillo del municipio de Cerrito Valle, 17 de julio de 1963, cuando tropas de la Tercera Brigada, en una operación contundente, dieron de baja a un bandolero del Partido Liberal MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, encabezado por Alfonso López Miquelsen, que estaba ya haciendo también el tránsito hacia las guerrillas comunistas y sembrando el terror en esa región del país. Y era el delincuente alias Reflejo. En el combate cayó con su compañera sentimental y dos terroristas más que lo acompañaban. Fue un fuerte enfrentamiento en el que las tropas le incautaron una importante cantidad de armas, municiones, otros elementos y algunos documentos que indicaban las andanzas de este delincuente en cercanías con Zarpazo, Puente Roto y otros criminales que hicieron historia negativa, historia sangrienta en el Valle del Cauca. Entremos en materia. Adelante, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Podríamos hacer a nuestra amplia audiencia un bosquejo acerca de los alcances de la abierta pugnacidad entre los regímenes comunistas de China y Rusia, así como los efectos que este problema geopolítico tuvo en Colombia. Bueno, mi coronel, desde 1956, cuando el Partido Comunista Yugoslavo del señor Tito armó un escándalo en una conferencia internacional de los comunistas, las relaciones de China y Rusia eran cada vez más tensionantes. Y a comienzos del año 60 tuvieron un enfrentamiento armado en una isla y se llegó a pensar que iba a haber la primera guerra nuclear entre dos potencias que ya la tenían el arma nuclear. Y esa pelea se fue ahondando hasta que en el año 63 reventó. Y reventó de tal manera que en forma definitiva los grupos armados comunistas del mundo que recibían apoyo de esos países en conjunto partieron cobijas, decidieron actuar motu propio y cada uno con su propia ideología. Ya Mao Zedong se le paró en la raya a Nikita Khrushchev y le dijo que definitivamente Rusia o la Unión Soviética no era nada diferente que una especie de nomenclatura en la cual se utilizaba el comunismo para fines particulares. Y pues estaba muy bien correspondido porque en Rusia opinaban exactamente lo mismo. La pelea era que eran dos potencias, dos países muy grandes, que tenían armas nucleares y tenían un enemigo común, que era Estados Unidos. Pero Rusia había cometido una serie de errores, entre otras no darle la preeminencia que quería China, y Mao Zedong era un hombre muy ambicioso.
quería ser la cabeza del comunismo en el mundo y también estaba apoyando movimientos revolucionarios. Entonces la idea del Ejército Popular de Liberación que había hecho la revolución china y había tomado el poder por la fuerza, era transmitida en todo el mundo por los ejércitos populares de liberación, que eran guerrillas de orientación más pro-china y menos de Moscú. Y entre tanto, Moscú promovía las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre las cuales estaban las FARC de Colombia. Conclusión, en medio de esa pelea se abrieron, y aquí estos comunistas criollos y baratos de Latinoamérica también se dividieron. Ya había comenzado en el caso nuestro la pelea del Partido Comunista Tradicional con el MOEC, y el MOEC se le anticipó, se fue para el Cauca, como ya vimos. Allí en la pelea de bandidos asesinaron al tal Larrota, que era uno de los cabecillas, y enviaron a Pedro Brincos al Urabá a que delinquiera, y allá también le fue mal, tuvo que regresar al Quindío, al Tolima, a delinquir, y el médico Tulio Bayer se fue para los Llanos Orientales a formar su propia cuadrilla de bandidos, y también allá fue eliminado. Entonces se produce una recomposición y un sector del MOEC se vuelve, entre comillas, amplio, legal, y constituye el MOIR, que es un partido político que aún le quedan algunos remanentes, y el resto de las cuadrillas de bandidos forman el EPL, que a su vez hace a lo largo de su existencia criminal 14 escisiones. Entonces, para resumir, la confrontación ideológica y geopolítica de chinos y rusos incidió mucho en Colombia en que nacieran los grupos terroristas, cada uno ya más aferrado a su línea ideológica, a que el EPL se dividiera 14 años, 14 veces, perdón, y a que en conclusión el terrorista León Valencia sea uno de los grandes analistas de opinión hoy en día y de los criminales que nunca respondió por sus delitos. Entre tanto, en Latinoamérica, pues incidió, por ejemplo, en el Perú, con Sendero Luminoso, que llegó a ser un grupo de una barbarie extrema, hasta que en una operación muy bien lograda, las fuerzas militares peruanas capturaron al terrorista Abimael Guzmán y lo metieron en una cárcel sin comunicación, como deben estar todos los bandidos, no en el Congreso de la República o en la presidencia, como es nuestra desgracia. En el Perú sí les aplicaron la ley y allá murió ese delincuente, el tal Abimael Guzmán. En Brasil hubo muchas guerrillas urbanas y varias divisiones, y de ahí quedaron el señor Lula da Silva y la señora Dilma, que fueron después presidentes, y hoy tenemos a Lula repitiendo, y él es producto de esas divisiones del comunismo y de esa cercanía con los grupos terroristas latinoamericanos. En Cuba se afianzó la narcodictadura cubana con una especie de independencia, pero el maridaje completo con la Unión Soviética. Y en los demás países hubo guerrillas. En El Salvador hubo, por ejemplo, guerrilla tipo EPL, orientada por China, y en Guatemala también. Nicaragua también tuvo la Fuerza Armada o la Fuerza Popular Armada. Eh, a partir del año 64-65, Mao Zedong cambió de tercio y comenzó a quitarle el apoyo a las guerrillas latinoamericanas para poder tener la cercanía con Estados Unidos. Entonces, inicialmente se le trasladó a la República Albana, que era un satélite de China en Europa, la responsabilidad de apoyar esas guerrillas, y terminaron divididas en dos. Es una de las tantas causas de las divisiones del EPL en Colombia, las 14. Luego, pues esa republiqueta, que era un país muy pobre, se fue quedando sin apoyo, pasó a segundo plano, y los terroristas del EPL, en el caso de Colombia y Perú, se dedicaron fue al narcotráfico,
hasta que en el año 91 se rindieron los de aquí de Colombia para pasar a ser constituyentes y analistas políticos, y los del Perú fueron prácticamente exterminados por la fuerza militar peruana, pero aún perviven y cometen delitos, especialmente en la zona de Ayacucho, en la cordillera peruana, cordillera andina. Esa es más o menos la forma como incide el comunismo, esa división, cómo crece el grupo que tenía la orientación del Ejército Popular de Liberación chino y cómo a la vez los soviéticos, por lo menos hasta el año 90, apoyan las guerrillas comunistas en todo el mundo y en el caso específico de Colombia, las FARC, que eran dependientes directas de Moscú, se meten de lleno al narcotráfico y hoy son un grupo narcoterrorista que guarda la ideología que les enseñaron en la Unión Soviética o desde la Unión Soviética, pero que ya no tiene ninguna relación con el Kremlin. Adelante, mi coronel. Así las cosas, ¿cómo estaba la situación de violencia tripartidista en ese momento en el departamento del Valle? El Valle del Cauca fue tal vez el departamento en el cual más se centralizó esa violencia combinada liberal MRL guión comunista y conservadora contra esos dos y a la vez los tres grupos políticos tripartidistas en síntesis contra el Estado colombiano, atacando a la Policía Nacional y al Ejército, lo cual nos lleva a concluir que estábamos en medio de un desorden que recibía influencia política externa de las divergencias entre los comunistas y, e influencia política interna de las divergencias entre los partidos políticos y las ambiciones tripartidistas por sembrar el terror, apropiarse de las zonas. Ya hemos hecho una amplia descripción en episodios anteriores que la geografía y la riqueza, lo que constituiría geoeconomía del Valle del Cauca, se convirtió en el escenario ideal para que crecieran las tres formas de violencia, porque había una intención malévola del robo de tierras, la expoliación de recursos, la ocupación geográfica por la fuerza y el control electoral por medio de la violencia. Coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación los sucesos relacionados con las muertes en combate del bandolero liberal comunista del MRL, Guillermo Cárdenas, y tres bandoleros más de su cuadrilla en la finca La Esperanza del corregimiento del Castillo, municipio de Cerrito Valle, el 17 de julio de 1963? En un comunicado firmado por el comandante de la Tercera Brigada, se resumió lo sucedido y prácticamente los medios de comunicación reprodujeron ese comentario o ese comunicado con unos comentarios muy breves. Decía el comunicado que el municipio de Cerrito, en el Valle del Cauca, era jurisdicción operacional del Batallón de Ingenieros número 3 Agustín Codazzi, que en desarrollo de una operación continuada de localización y búsqueda de delincuentes, una patrulla de esa unidad entró en combate con delincuentes de la cuadrilla de El Tal Reflejo en la hacienda La Esperanza de la vereda El Castillo de Cerrito, y que el combate había ocurrido coincidencialmente cuando este delincuente estaba intentando materializar el asalto contra los pobladores o contra las personas que residían en la vivienda, que en el intercambio de disparos, que fue muy rápido por la hora 6:30 de la tarde,
fueron dados de baja 4 bandidos, entre ellos Guillermo Cárdenas, alias Reflejo, que era el cabecilla de la cuadrilla y le tributaba directamente al tal Zarpazo, Leonilde Sánchez, alias La Perdiz, que era la concubina del tal Reflejo, Daniel de Jesús Buitrago Quendo, otro bandido que tenía un largo prontuario y lo apodaban Misterio, y otro delincuente que nunca se supo cómo se llamaba y que todos los campesinos lo identificaban por la sombra, ya que aparecía donde menos lo esperaban de sorpresa y por lo general sus incursiones estaban llenas de sangre y terror. A esos bandidos les decomisaron una carabina, una escopeta, otras armas, municiones, marihuana, eran consumidores de marihuana y elementos para cometer delitos. En el mismo combate, los bandidos alcanzaron a asesinar al señor Pastor Gaviria, que trabajaba allí en la hacienda, y le causaron heridas a 2 personas más, menores de edad, porque hubo un intercambio fuerte de disparos y como lo dijimos, la hora también complicaba el combate. Y a la vez el comandante de la tercera brigada resaltaba parte del expediente criminal, del trasiego criminal de este delincuente. Había cometido hacía muy poco en la vereda La Quisquina de Palmira el asesinato de 2 trabajadores de la finca La Betania porque habían evitado el secuestro del doctor Antonio Moranos Trejos, que era el dueño de esa finca. Moranos Tejeros, no Trejos. También unos días antes de ese combate, un mes antes de la muerte de este bandido Reflejo, había estado en el municipio de Cerrito y había asesinado a otro agricultor, Abelardo Villa Vázquez, porque no le había tenido el dinero que le exigía por una extorsión al dueño de la finca y lo señaló de ser cómplice del dueño de la finca para burlarse de la cuadrilla y lo asesinó a sangre fría y luego lo degolló. Y en Palmira también había asesinado a una señora y sus hijos menores de edad cuando fue a buscar al padre para asesinarlos a todos y él estaba trabajando en otra finca. Entonces, como vemos, era un delincuente que tenía un largo prontuario, que se caracterizaba por la crueldad y que su misión era conseguirle recursos al tal zarpazo en la región de Cerrito y Palmira. ¿Qué Por razones otras, obvias, qué otras por razón. operaciones exitosas contra bandoleros tripartidistas realizaron las tropas de la Tercera Brigada en el área rural de Jamundí? Ese mismo día había ocurrido un combate en el área de Jamundí, que ya lo vimos aquí, en el cual tropas también de la Tercera Brigada en el corregimiento de Villa Colombia, un sitio que se denomina Puente Tierra, dieron de baja a 5 terroristas del MOE que estaban organizando una célula de ese grupo en la cordillera, y aquí ya lo habíamos explicado, tenían la tarea de construir una red, un corredor de movilidad entre Cali y el Pacífico, cruzando la cordillera y extendiéndose hacia el sur, con dirección al Cauca y Nariño. Ese combate también fue muy sonado y demostró, como lo decíamos ahora, que el Valle del Cauca se ha convertido en uno de los epicentros del desarrollo de la violencia liberal comunista y que el Partido Liberal MRL fue ese engarce, ese eslabón que permitió la unidad o la integración o el acople entre terroristas comunistas y delincuentes liberales para ampliar la base de acción geopolítica, geoeconómica y del terror, así como la multiplicación de la estructura humana de estas cuadrillas de bandidos que finalmente terminaron bajo el mando de Tiro Fijo ya al terminar la década de 1970.
¿Se había disminuido para la época la violencia tripartidista en el Tolima? No, a pesar de que, como lo hemos reiterado aquí, en el año de 1958, los dos demagogos, Carlos Alberto Lleras Camargo y Darío Echandía, hicieron una cantidad de shows publicitarios en el Tolima y anunciaron la paz. Y durante gran parte de su gobierno, el señor Lleras Camargo se la pasó hablando entre 1958 y 1962 que su gobierno era el inicio de la paz y de los grandes logros del Frente Nacional, que como consecuencia de eso, también lo vimos aquí, terminó fue fortaleciendo unas republiquetas independientes que hoy todavía perviven con la violencia en el Tolima, ya que a menudo la gobernadora de ese departamento le está recordando al gobierno nacional del país que la violencia está ahí presente en el Tolima, y la violencia comunista y el narcotráfico que se deriva de esa época. Entonces, no hubo una respuesta total del Estado y por el contrario, en ese momento que ya el gobierno de su sucesor, Guillermo León Valencia, completaba un año y que el plan Lazo estaba avanzando efectivamente, como lo vemos con la baja de Reflejo y de los bandidos del MOEC el mismo día en el Valle. En el Tolima no se había alcanzado la cobertura total y por el contrario, los bandidos continuaban delinquiendo. Eh, una unidad de la Policía Nacional en combinación con el ejército había capturado a tres delincuentes que estaban sindicados del asesinato de varias personas y en Bogotá, en una operación paralela, fue capturado otro delincuente de la misma banda. Estos delinquían en el norte del Tolima y eran miembros de la cuadrilla del tal Tarzán y habían cometido una gran cantidad de crímenes. Eh, en el mismo evento se logró la orden de captura contra el hermano de Avenegra y de Temor. ¿Cómo serían de malos esta familia? Que los tres hermanos todos eran terroristas y bandidos y andaban con Sangre Negra y el Indio. Por lo tanto, nos damos cuenta que mientras el ejército tenía éxitos muy contundentes en el Quindío y en el Valle del Cauca, la politiquería que había utilizado el señor Lleras Camargo para anunciarle al país eh, mensajes de tranquilidad no era sino eso, politiquería y demagogia. Y las frases populacheras del señor Darío Echandía, que ya en el Tolima se podía volver a pescar de noche, no eran sino cuentos mentirosos porque el departamento seguía bañado en sangre. Adelante, mi coronel. ¿Cómo influía en la opinión pública la guerra de propaganda y desinformación que desataron combinada con acciones violentas los integrantes del Partido Comunista Colombiano? Hubo varias acciones. Recordemos que el Partido Comunista era prácticamente ilegal, que el que lo legalizó y lo legitimó fue el señor Alfonso López eh, Michelsen, ayudándoles a tener visualización con su famosa unidad del del MRL para combatir el Frente Nacional, dando la claridad al país de que él era el hombre revolucionario y el hombre demócrata que no separaba a nadie de la política. Pero era un procedimiento bandoleril de este sujeto tramposo, como fue toda su nefasta existencia. Los comunistas, que nunca pierden tiempo en el proyecto y se atreven a lo que sea, con tal de conseguir réditos en sus planes, infiltraron los grupos de mineros artesanales y mineros industriales en el noroeste antioqueño.
y comenzaron a promover parálisis de minas, eh, y la mina Frontino Gold Mines, una empresa extranjera que lleva muchos años en Colombia explotando el oro, probablemente con unos malos negocios de los que han hecho nuestros dirigentes y afectando a Colombia, aunque ha dejado recursos, obviamente, ha dejado dólares, pero parece ser que desde el principio los acuerdos que hicieron los gobiernos nunca fueron los mejores para el país. Para complicar las cosas, el Partido Comunista infiltró el sindicato, entonces desde esa época han sido comunes las huelgas. Esa huelga de esa época estuvo matizada con amenazas de violencia y con paralizar una industria que le estaba trayendo ciertos recursos al gobierno nacional. Eh, entonces, en respuesta, el gobierno del señor Valencia ordenó militarizar la mina, la solución de los politiqueros de siempre. El ejército es un comodín, los militares no sirven para pensar ni para participar en el desarrollo nacional, pero deben estar listos para cumplirle sus órdenes de ir a garantizar la tranquilidad mientras ellos viven sabroso aquí en Bogotá y pueden viajar y que no haya interferencias al orden público, no para tranquilidad del país y desarrollo de la nación, no, para que ellos puedan mantener sus prebendas, porque el mismo Alfonso López lo reconocía en sus pasquines, en sus escritos, que se trataba era de sostener a unos elegidos. Adelante, mi coronel. Podríamos decir, Podríamos, podríamos decir que la violencia había reducido en el Valle del Cauca y del Tolima con las continuas operaciones militares en esa región del país. Igual que hemos dicho que continuaba la violencia en el Tolima, allí era otro escenario multiplicado de mini escenarios de violencia, salpicado de hechos desafortunados que afectaban la paz, la tranquilidad y que ponían siempre en entredicho las declaraciones veintejulieras del señor Valencia, que cuestionaban los alcances del Plan Lazo, pero que al mismo tiempo le estaba demostrando al país y al gobierno nacional que con politiquería y con manejo semiótico de la información no se lograba la paz, ni mucho menos con las apariciones funambulescas y publicitarias del coronel Matallana, que aparentaba ser más o menos como Ringo o Garringo o el Gringo o esos héroes de las películas del oeste de esa época, porque los hechos mostraban lo contrario. Por ejemplo, mientras se producían importantes operaciones del Batallón Colombia en la zona del norte del Tolima, de todos esos municipios tan afectados por la violencia como el Líbano, Casabianca, Santa Isabel, de los cuales hemos hablado muchas veces aquí, en el área rural de Fresno, que es otro de los municipios de esta subregión, en el mismo día, una cuadrilla de desquite atracó 4 vehículos, asesinó a unas personas, eh, cometió una serie de crímenes y dejó teñida de sangre las montañas en nombre de la violencia revolucionaria liberal del MRL y comunista de las nacientes FARC. Ese mismo día, Tiro Fijo perpetró una emboscada en el sur del Tolima contra tropas de la Sexta Brigada y resultó herido el soldado Luis Guillermo Hernández Riveros, quien horas más tarde falleció en Ibagué en el hospital. Y en Rovira, que también es un municipio del centro sur del Tolima, otra cuadrilla del Partido Comunista asesinó a la señora María Cruz Galindo, de 55 años, porque opuso resistencia cuando los delincuentes que han mandado tiro fijo a robar eh, estaban saqueando su vivienda. Y en el área de Río Blanco,
una cuadrilla de bandidos también enviada por tiro fijo asesinó al señor Roberto Rada, a quien se indicaban de ser informante del ejército. Eh, y otro señor, otra operación de la Policía Nacional en el sector de Santa Isabel, capturó a un bandido, alias Formón, que estaba delinquiendo para las cuadrillas de desquite bajo el mando de un tal delincuente, alias Marrullas. Síntesis, no había éxitos totales y la violencia se enrostraba contra el departamento del Tolima con mucha fuerza. Pero como si faltara poco, había otro delincuente muy conocido que también tenía un largo expediente de crímenes, muy conocido por las acciones en los asaltos a buses en las vías del Tolima y que también delinquía para las cuadrillas de Chispas y Desquite y cayó en combate en el corregimiento San Rafael de Santa Isabel, al norte del Tolima. Era muy conocido por el Conejo, era el alias que tenía, por su configuración física muy ligera y además es una persona muy hábil y se movía con mucha rapidez por el área. Tenía los dientes salidos como un conejo, por eso lo apodaban así. Resumiendo, nos damos cuenta que el departamento del Tolima seguía siendo muy afectado por la violencia y que en contraste a todos los anuncios publicitarios de los dirigentes nacionales y departamentales, la paz estaba muy lejos de llegar a ese departamento que siempre ha sido blanco de la violencia comunista. Y coronel, ¿qué graves hechos sucedían en las áreas rurales del Tolima en julio del 63? Estos que estamos mencionando, que son evidentemente muy graves, pero lo más complejo que sucedía era que se estaba mirando el problema eh, como el nudo que se arma cuando se enhebra mal la aguja y no como la calidad del hilo que permite que la aguja o el hilo se enrede. ¿Por qué? Porque lo que ocurría realmente en el Tolima era que se habían asentado una serie de grupos de orientación política tripartidista que por su lado y por su cuenta seguían generando células armadas, seguían generando odio, seguían incentivando la violencia y seguían induciendo a los campesinos a que se mataran entre ellos, a que destruyeran la agricultura y todo el sector agropecuario, a que afectaran la minería que ya existía y a que pusieran al departamento o a la región en un ámbito de violencia permanente y de confrontación, dándole un cariz político dependiendo del partido. Por razones obvias, quienes más eran insistentes en esa ideologización del campesinado eran los comunistas que convencían, o mejor, vendían la idea que esa guerra que venía entre liberales y conservadores no era la correcta, que lo que había que hacer era una guerra entre ricos y pobres y que todos los pobres debían estar aglutinados por el Partido Comunista. Y como el ilustrísimo y muy inteligente señor Alfonso López había unido a un sector rebelde liberal que se autodenominaba gaitanista, de lo cual no tenía nada el señor López, no era gaitanista, pero era un politiquero corrupto y mentiroso y vendía esa idea de que él abrazaba los ideales de Gaitán, se había unido con los comunistas, entonces todo liberal no tenía otro camino sino unirse a los comunistas. Pero el Partido Liberal del señor Gerard Restrepo, que estaba empecinado en ser presidente, de quien hemos hablado muchas veces y hoy volveremos a hablar de él, tenía divergencias con los liberales izquierdistas de Lleras de López, también impulsaba a otros grupos de autodefensas liberales. Y los conservadores, que eran blancos de un lado y del otro, pues no se quedaban quietos y tenían sus grupos ideologizados. Con eso reflejamos que el problema era de ideologización hacia la violencia y el odio sin ninguna justificación programática,
sino formando tendencias particulares de individuos que trataban de controlar como los señores de la guerra cada región. Y coronel, ¿cuál era la actividad depredadora de la economía nacional que promovían los comunistas dentro de Ecopetrol? En esos días, así como se estaba promoviendo un paro para detener, trancar, paralizar la industria aurífera en el nordeste antioqueño, los comunistas que sí saben cómo detener el país, que sí saben cómo bloquear el país, promovieron un paro en Ecopetrol que se alargó y logró que se unieran los estudiantes del departamento de Santander y a la vez que la Universidad Industrial de Santander participara muy activamente, ya que esa universidad desde la década de los 60 ha sido foco de formación de dirigentes comunistas que luego se infiltran o que los infiltran en Ecopetrol y conducen las huelgas y los paros en el sector petrolero, particularmente en Barranca, con extensión a los municipios donde tiene incidencia esa industria en Santander y Antioquia, Sur de Bolívar, etcétera. Los peticionarios, como se llaman ellos, tenían un pliego que parecía una entrega del Estado colombiano a las intenciones del sindicato de Ecopetrol. En respuesta, el gobierno nacional publicó un largo comunicado en el cual, ítem por ítem, tema por tema, punto por punto, les iba aclarando por qué ese reclamo que ellos hacían no era real. Inclusive produjo una resolución oficial que declaraba ilegal el paro y les ordenaba regresar a trabajar so pena de sufrir las sanciones correspondientes. Pero como una cosa piensa el burro y otra que lo estén calmando, los comunistas tenían otras jugadas. Ya hemos visto aquí que movían actividades subversivas contra la economía y contra el desarrollo nacional en otros sectores, paralizaban la educación y los sindicatos del magisterio, que no se llamaban FECODE, pero que ya tenían la misma intención, no solo ideologizaban a los niños, a los estudiantes, sino que también paraban el país, la educación cada vez que les daba la gana. Y de esa manera era un bloque de acciones simultáneas contra el Estado y contra los colombianos que terminaba, por lo general, en mesas de conversaciones. En esos días viajó el general Ruiz Novoa, ministro de Guerra, a una conferencia internacional de ministros de defensa del continente en la zona del Canal en Panamá. Y su ponencia fue que el comunismo, en su contexto, era el principal opositor de la acción cívico-militar que se estaba desarrollando de la mano con las ayudas de Alianza para el Progreso y el Plan Lazo en Colombia. También puntualizó el general Ruiz Novoa que la acción cívico-militar debería tener mucha más eh, estructura, mucha más fuerza, mucho más respaldo del gobierno colombiano y la sugería como un modelo integral de desarrollo para todo el continente. Y le agregaba que en su experiencia como ministro de Defensa, le dejaba que la aplicación de las recomendaciones de las misiones Curry y otras que estuvieron en Colombia al final del gobierno del señor Laureano Gómez y durante el gobierno de Lleras, perdón, de Rojas Pinilla, y que él había interactuado con esas misiones y con esos proyectos como Contralor General de la República, tenía muy claro que el problema estaba ahí, el crecimiento de las guerrillas era porque por un lado la violencia había impedido una estructuración de proyectos económicos y macroeconómicos y que al mismo tiempo había facilitado que las guerrillas se asentaran porque
la politiquería y las intenciones de grupos particulares que aplicaban una guerra económica contraria a todos los intereses de la acción cívico-militar, como la expropiación de viviendas para luego acomodarlas a los intereses de quienes las iban ocupando, solo producía desplazamientos, pobreza, violencia y no favorecía en nada al desarrollo nacional. De remate, estaban detrás los comunistas instigando a la violencia. eh, entonces, ni permitían el desarrollo económico del país, ni permitían la conjunción cívico-militar. Situación compleja la que se vivía en Colombia en ese momento. Mi coronel, ¿qué sucedía con los nombramientos de los alcaldes militares en contraste con la manipulación de la información y calculada limitación a la acción cívico-militar? Es un reflejo de la doble moral que ha tenido la dirigencia política en Colombia contra los mismos colombianos a quienes dice representar y gobernar. Porque mientras el general Ruiz Novoa encabezaba la visión de la acción cívico-militar y los proyectos de integración comunitarios con las instituciones armadas en búsqueda de fortalecer la defensa nacional y la seguridad nacional y facilitar el desarrollo, sabemos que el interés del señor Valencia y del señor Lleras Restrepo y demás politiqueros que tenían el poder en Colombia era despotricar, desnaturalizar y minimizar cualquier intento del general Rojas Pinilla por regresar al poder o cualquier asomo que pudiera tener el general Ruiz Novoa de incursionar en la política, ya que lo veían con prevención por su liderazgo, su firmeza de carácter y su claridad con que explicaba dónde estaban los grandes problemas del país, pero que, como si fuera poco, no se alineaba con ninguno de los directorios y eso les quitaba la posibilidad de que lo manosearan o manosearan la institución. Entonces, mientras manejaban ese discurso de la supuesta violación a la Constitución por parte del régimen dictatorial de Rojas Pinilla y satanizaban las fuerzas militares y la policía, al mismo tiempo, por debajo de la mesa, recurrían a que los policías y los militares les resolvieran los problemas de violencia que ellos generaban en los municipios del Valle del Cauca, del Tolima, de Antioquia, de Santander. Y aquí vemos el caso que al mismo tiempo que estaban en paros en Ecopetrol y problemas en el nordeste antioqueño, y que les quedaba grande resolver integralmente la violencia en el Valle, el Tolima y el Quindío, entonces nombraban tres suboficiales del ejército y la policía como alcaldes militares. Es un contrasentido que nadie entendería en sana lógica, pero que se entendería en esa manipulación artera y siniestra con la que han manejado al país estos sujetos que dicen ser los prohombres y que son los que han tenido quien les escriba la historia y terminan siendo los hacedores de la paz y los transformadores de Colombia. ¿Qué planes terroristas se descubrieron en Jamundí a los 5 terroristas del MOEC, eliminados por tropas de la Tercera Brigada? Se descubrió o no se descubrió, sino que se ratificó lo que dijo el general Ruiz Novoa en Panamá en la reunión de ministros de guerra, que el comunismo sí era el problema, que por la misma dinámica como se estaba manejando la política interna del país, el comunismo aprovechaba y cogía fuerza, bloqueaba cualquier intento de acción cívico-militar mediante la amenaza y la intimidación, instigaba a la violencia desde los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, etcétera. Y prueba de ello era que en esos días Jaime Arenas, el líder estudiantil, se había unido a Camilo Torres para ser parte del ELN. Pero en este caso específico fue por la cantidad de documentos que se encontró, porque era todo un curso de táctica y estrategia comunista para tomarse el poder. Y se les encontró a los 5 bandidos muertos
libros de Lenin, del Che Guevara, de formación político-ideológica comunista, de organización de masas, de organización de células guerrilleras, de técnicas guerrilleras, técnicas de explosivos, ya, un curso completo de terrorismo comunista con fotos, instrucciones precisas de cómo preparar una bomba, de cómo organizar una célula urbana, de cómo asentar una autodefensa campesina, de cuál era la temática que había que manejar para atraer a los campesinos y toda la discursiva comunista para hacer la revolución. Fue un golpe importantísimo, pero a los politiqueros no les importaba porque ellos lo que necesitaban era convertir esos hechos en éxitos de sus visiones y donde no podían, con el control del orden público, nombraban un alcalde militar como si con llegar una persona con uniforme ya iba a cambiar la mentalidad de asesinos como estos que se estaban entrenando con una visión comunista. O sea, vemos un desfase completo entre la intención del Partido Comunista y la intención del gobierno nacional en resolver el problema. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se materializaba la pelea casada entre los demagogos del MRL y el Partido Liberal? Eso era un ejemplo de una lucha de poderes entre delincuentes de cuello blanco. Resulta que el señor López Miquelsen estaba muy ardido porque el señor Gerard Restrepo, en contubernio por el Partido Conservador que estaba en el poder, andaban muy de la mano y se le adelantaban a cualquier actitud pública o publicitaria que pudiera tener el MRL. Y era apenas lógico, porque como el señor Lleras andaba en campaña todo el tiempo, y ya hemos visto aquí cosas rarísimas, que era invitado antes que los ministros del despacho, sin ser del gobierno, a la inauguración de obras, que aparecía de primero, que echaba discursos y exaltaba los éxitos del gobierno Valencia, y el gobierno Valencia a su vez lo presentaba como un salvador, como un líder, y viaje aquí, viaje allá por todo el país, no se sabe de dónde salía ese dinero, se supone que de las arcas del Partido Liberal, pero queda la suspicacia si era el mismo gobierno el que le estaba financiando eso. Nada de raro sería. Entonces había un sujeto de nombre Álvaro Uribe Rueda, santanderiano, que era otro politiquero de esos descompuestos, instigadores de la violencia, intrigantes, que dirigía la facción más dura del MRL, y más dura significaba que estaba más cerca de los comunistas, ¿no? Y al estar más cerca de los comunistas ya entendemos que estaba perfectamente identificado con la violencia. Y en el Teatro Sucre, en Bogotá, hicieron una reunión de fuerzas extremoizquierdistas. Imagínense ustedes qué clase de pacto histórico de la época estaba reunido ahí, como coger un colector de aguas sucias y reunir lo peor de la política de esa época. Y ahí, en ese evento, el señor Uribe Rueda desafió abiertamente a Lleras que se fueran a las urnas, que se fueran a la calle, que el pueblo estaba unido y que jamás sería vencido. Y los comunistas con banderas y eh, eslóganes y las paredes llenas de mensajes y fotos de Lenin, de Marx, de Gaitán, de López Miquelsen, en un solo paquete desafiando al país. Y eso, desde luego, no es contado por el señor de Rux en la supuesta historia por razones de la violencia que hemos tenido en Colombia. Mi coronel, ¿cómo hacía populismo a costa de los recursos públicos el gobierno de Guillermo León Valencia? El señor Valencia, como todos los politiqueros que han desgobernado a Colombia, que no es solamente Petro, mentía con la misma facilidad que respiraba y se autoatribuía genialidades que no tenía. Y a eso le sumaba su capacidad para articular una cosa con la otra y montar películas en las cuales fingía ser un estadista que estaba en todo en Colombia.
En realidad le gustaba mucho el traguito, le gustaba mucho andar disque de cazador, viajar por las regiones a que lo atendieran con sancochos, con parranda. Era un politiquero. Entonces aprovechó el inicio de sesiones del 20 de julio de 1963 en el Congreso, y como acababan de ocurrir estos hechos, como la baja de los 5 bandidos en Jamundí, la baja del tal Conejo en el Tolima y la baja del tal Reflejo, que es el tema principal de hoy, sobre el cual hemos gravitado en todo esto, entonces echó un discurso que, mejor dicho, en Colombia no había habido un presidente más preocupado por la salvación del país, que en su gobierno, en apenas un año que llevaba, eran unos progresos evidentes en la lucha contra la violencia. No mencionó para nada el Plan Lazo, porque no le convenía, ya que eso era una acción completamente militar, sino todo dependía de su gestión como presidente. O sea, Petro le quedaba chiquito, que gracias a él se había mejorado la relación con Venezuela, que había muchos temas importantes que él había hablado en la reciente reunión con el presidente Rómulo Betancourt, que las relaciones exteriores nunca habían tenido un alcance tan alto en Colombia, ya que había avanzado en unas conversaciones importantes con Ecuador. No mencionó tampoco para nada a Estados Unidos, pero sí se autoelogió como un estratega que estaba resolviendo el problema de la violencia en Colombia. Asunto que visto hoy, 60 años después, nos queda totalmente claro que era una total mentira, que era politiquería, y que todo esto que hace este sujeto, eh, Petro, es igual a lo que han hecho los otros, con la diferencia que este bandido es comunista y tiende a causarle muchos más daños más graves al país. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos. Escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desarmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960. Mi coronel, ¿será que tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional entre 1958 y 1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Lo más probable y lo más lógico de deducir es que no va a tener ningún éxito, porque los eventos que hemos
analizado hoy están concatenados con una serie de fracasos continuos en eslabones de cadena de mal manejo político y del error en la conducción del Estado, porque siempre ha primado el interés particular del dirigente de turno y su círculo de halagadores y no un objetivo nacional concreto de que la paz sea un proyecto de Estado serio manejado a partir del desarrollo y la integración de todas las regiones. Se ha buscado es como una fórmula para instigar divergencias y generar polarizaciones y a partir de esas polarizaciones obtener réditos políticos para sostenerse en el poder, reciclar esa polarización en nuevos conflictos y nuevos choques, pero nunca en solucionar en el fondo esos problemas. Y los tres partidos, por parejo liberal, conservador y comunista, no han hecho nada diferente desde esa época, con la circunstancia agravante que los dos partidos tradicionales han ido teniendo una sepultura de tercera categoría, mientras los comunistas siguen creciendo y desvertebrando la institucionalidad. Como no hay institucionalidad sólida, ni sostenida en el tiempo, con argumentos válidos, ni partidos serios, y estamos en este mare magnum de candidatos y candidatas y salvadores y mentirosos, peores que los de esa época, sería absolutamente equivocado asegurar que sí va a haber paz total con el señor Petro. Al contrario, seguiremos en ese desorden y con la narcodictadura cubana presente en todo lo que sea manipulación de verdades históricas. Y mientras no se le ponga coto, por ejemplo, lo que se acaba de sacar a la luz pública, que las ayudas oficiales de Estados Unidos son manipuladas por ONGs y todas facilitando este cuento falso de la paz y legitimando terroristas y bandidos. No hay forma de que esto coja seriedad, ya que falta estructura política, compromiso de la mal llamada oposición y claridad de los partidos. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Sí, buenos días. Hay que anotar nuevamente la situación del campesino que empuña las armas, que no constituye en actores revolucionarios, sino prima sus principios políticos diversificados por los tan mentados liberales, conservadores y comunistas después del Frente Nacional que conlleva al odio y la venganza convirtiéndose en asesinos desarmados. Es sabido que en estas regiones tan prósperas económicamente, estos bandoleros desataban el caos con el fin de desestabilizar los pueblos y entrando en el caos por la misma presencia de ellos. Con el auspicio de las autoridades locales, dícese de alcaldías, consejos municipales, gamonales y con la ayuda obligada mediante la extorsión del campesino, subsidian sin la premura de las autoridades. La insatisfacción y el descontento se encuentran en muchas partes de Colombia por esta época. No mejora nada la percepción en las áreas rurales, pues es allí donde más se asientan y como vemos actualmente, es decir, de ellos era que se montaban era debido al incumplimiento de los acuerdos con el gobierno. El trípode bandolero gamonales campesinos presume precisamente a los tres actores sociales que a su vez son copartícipes de la configuración misma de este fenómeno, constituyéndose a desentrañar sus específicas causalidades sociológicas. El campesino busca establecer la forma en que las cuadrillas y bandas de la época se insertan en el tejido de interés, expectativas y representaciones colectivas de diversos sectores sociales que se movían por el sector rural. Los pequeños y medianos propietarios, los administradores de finca y aparceros, así como los comerciantes que operaban en las zonas agrarias, develando las múltiples y contradictorias tramas de este complejo tejido social que era típico especialmente de las zonas cafeteras en la época. El fenómeno del bandolerismo se comienza a restituir a su verdadera dimensión. Esta tarea se inserta de modo explícito en el ejercicio de un trabajo historiográfico que, en cuanto hecho social y cultural en sí mismo, hace parte de un universo que significa
e intereses de los diversos actores sociales en el presente referidos a los elementos que han constituido a la génesis de la realidad sociopoética en la cual nos se hallan inmersos. Indudablemente este bandolero muerto en combate hoy sería uno de los gestores de paz por sus actos de barbarie, ya que para los narcoguerrilleros este sería quien hoy negociaría, no para la sociedad colombiana, sino para los legisladores que hoy se encuentran en Cámara y Senado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel Vicencio. Exactamente. Si ese delincuente viviera hoy, Petro lo tendría de gestor de paso hasta de ministro. Es increíble cómo no hemos evolucionado, cómo falta la conciencia del país y cómo los colombianos hemos carecido de dirección política, porque la violencia tripartidista de los años 60 ha cambiado algunos de sus métodos, pero no el propósito de enredar el desarrollo colombiano y mantenernos en confrontación. Esta noche tendremos una interesante videoconferencia desde La Paz, Bolivia, con un almirante de la Fuerza Armada Boliviana que nos vendrá a contar cómo es la situación geopolítica de ese país. Tema muy interesante, en particular por el asunto del derecho al mar que reclama Bolivia, la dificultad que ha tenido con Chile, las dificultades internas de la dirigencia política para entender el desarrollo de esa nación. Y mañana llegaremos al episodio número 700 de nuestra memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos un feliz día, nos vemos esta noche y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.